Bueno, pues en este tema de gestión del suelo, yo lo primero que haría sería romper una lanza por los pioneros en el desarrollo de la fotovoltaica, muchos de ellos, como es mi caso, socios de Ampier, por cómo hemos gestionado el suelo en nuestras instalaciones. Porque cuando hablamos de gestión del suelo no nos estamos refiriendo únicamente a cómo tratamos la superficie del terreno donde hacemos las instalaciones. Nos referimos a un concepto mucho más amplio en el que hablamos de cómo integramos nuestras instalaciones en el paisaje, en el entorno rural, cómo afectamos a la biodiversidad de la zona, a los cultivos, a los usos y costumbres de las gentes del lugar. En definitiva, cómo nos integramos en el lugar donde hacemos nuestras instalaciones. Y sin duda los socios de Ampier somos todo un ejemplo de una correcta gestión del suelo. Esto es así no solo o en parte por el perfil de nosotros, de los socios de Ampier, que nos da una naturaleza particular, y también por el tamaño de nuestras instalaciones, que suelen ser instalaciones de pequeño tamaño, porque en mi opinión, esto es opinión personal, ocupar cientos de hectáreas con una instalación fotovoltaica es completamente incompatible con un buen uso del suelo, una buena gestión del suelo, por mucho que se sigan manuales de buenas prácticas o lo que se quiera. Muchos socios de Ampier, como es mi caso, que instalamos hace 17 años, proveníamos de entornos rurales y de actividades agrarias. Y esto pues, nos impulsó a buscar la manera de compatibilizar nuestras instalaciones con nuestra ancestral actividad agrícola. Veíamos en esta llamada del Estado a hacer las inversiones una oportunidad de complemento de renta. No buscábamos tanto cambiar nuestra forma de vida como complementarla, no variarla, complementarla. Entonces pensábamos que era, al menos nosotros pensábamos que era compatible nuestra actividad agraria con la nueva actividad de productores fotovoltaicos. Y con esas premisas pues nos pusimos a hacer nuestras instalaciones y voy a ilustrar de lo que hablo con algunas fotos de mis instalaciones en Fuentealbilla. Como ha dicho Miguel Ángel, mi empresa se llama Huerto Tornasol, estamos en Fuentealbilla, un pequeño pueblo de la provincia de Albacete, y en Huerto Tornasol intentamos hacer instalaciones con una mínima afectación al medio ambiente, no solo modificando mínimamente la orografía del terreno, sino manteniendo también los usos, los cultivos existentes. Ahí vemos dos fotografías de Huerto Los Sitos, una previa a la instalación, una posterior a la instalación. Aquí era una instalación de ciruelos que se intentaron mantener al máximo. Aquí un par de fotos del proceso de montaje del parque. La alineación de la plantación de ciruelos no era perfecta norte-sur, con lo cual, pues bueno, algunos pies de ciruelos hubo que retirar, pero todos los que fue posible dejar se dejaron. Esta tipología de instalaciones pues tiene una dificultad en su instalación que lamentablemente pues no fue tenida en cuenta ni por la Administración, ni desde un punto de vista medioambiental ni desde un punto de vista económico. Pero bueno, pese a eso nosotros hicimos nuestros parques de este modo. Y aquí hay algunas fotos más de la situación actual del parque, donde conviven perfectamente la plantación de ciruelos en explotación con los seguidores solares a dos ejes y manteniendo usos como la ganadería y, bueno, en fin, manteniendo en la medida de lo posible el campo como estaba previo a nuestra instalación. Esto, 17 años después, a mí lo único que me corrobora y me certifica pues, que era posible hacer este tipo de instalaciones compatibilizando los usos. Aquí otro ejemplo, el otro parque, Huerto Carrasco. Aquí ocupamos una superficie de 7 hectáreas, una plantación de viña, de Petit Verdot. Aquí pues la alineación de la viña era norte-sur, fue más favorable para la adecuación a la instalación fotovoltaica, foto previa y posterior de la instalación. Los usos se mantienen y las tareas agrícolas se mantienen con total normalidad, mecanizadas, recolección mecánica, está todo en ecológico, las técnicas de laboreo son las que obliga los cultivos ecológicos, pero por lo demás es una explotación pues completamente compatible
una explotación agraria completamente compatible con la explotación industrial de producción fotovoltaica. En este momento, en Tornasol, estamos validando científicamente nuestra experiencia práctica a través de proyectos de investigación, como por ejemplo este que os presento, que se llama Bilbot. Este lo estamos haciendo en Huerto Carrasco con el objetivo de analizar los posibles beneficios que sobre la viña supone la consistencia en la misma superficie de la instalación fotovoltaica. Como os digo, es un proyecto subvencionado dentro del programa de apoyo a agrupaciones de empresas innovadoras en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se llama Bilbot 4.0, estamos en la fase 2, un proyecto en varias fases. Esta fase es de implementación de la inteligencia artificial para las parcelas vitícolas agrovoltaicas y lo estamos ejecutando en colaboración con Innovi, que es el clúster del sector vitivinícola catalán. En esta fase las investigaciones se centran en la investigación industrial de nuevos sistemas agronómicos integrados de forma óptima con los sistemas fotovoltaicos. Es lo que llamamos agrovoltaica, para la producción climáticamente inteligente del cultivo de la vid. Se han preparado, bueno, primero, el hecho de que lo estemos haciendo aquí, este proyecto en la viña, tengo que decir porque el sector vitivinícola es un sector fuertemente amenazado por las causas de la acción del cambio climático. El incremento de la temperatura, la variación del régimen de lluvias, el aumento de la irradiación solar, en fin, las consecuencias climáticas implican un impacto en el desarrollo del cultivo de la viña que afecta a las características organolépticas de la uva, del fruto. Entonces, variando pues, su gusto, su grado de azúcar, que supone una variación del grado de alcohol del vino, en fin. A estos cambios, consecuencia del cambio climático, provocarían una modificación de las prácticas agronómicas, cambiando de altitud las viñas, de latitud, sacando a otras zonas, pero claro, eso supondría también desplazar las industrias afines, con lo cual sería un grave problema económico y social. Creemos que es más fácil adaptarse y para ello estamos haciendo estos proyectos de investigación. En este ensayo, como aquí muestra, se han preparado 4 escenarios, una zona testigo en el que la viña no tiene ninguna afectación por parte de los seguidores solares, otra segunda zona que es con los seguidores solares puestos fijos mirando al sur a 45 grados, una tercera zona con un escenario destinado a diseñar el sistema experto en el que los seguidores se orientarán en función de las necesidades de humedad, irradiación, temperatura de las viñas. En todos los escenarios, en los 4, se han colocado medidores de temperatura ambiental, humedad relativa, atmosférica, piranómetros, sensores de humedad y temperatura del suelo, en fin, estaciones meteorológicas completas de lluvia, pedrisco, dirección del viento y velocidad. Con este estudio se toman datos ambientales y de la planta que sacarán las conclusiones sobre la afectación que produce la instalación fotovoltaica sobre el desarrollo de la viña y del fruto. También hemos participado en otro proyecto, no traigo ninguna imagen, con la Universidad de Córdoba, de la profesora Marta Baro y Rafael López, en el que es muy interesante, se publicó la semana pasada en PV Magazine, es muy interesante porque cogiendo con el escenario de Huerto Los Hitos, el que está con la plantación de ciruelos, han desarrollado un método científico de demostración de la superficie utilizable para la agricultura en las plantas con seguidoras a 2 ejes, como las nuestras del RECOR. Es decir, han validado científicamente un método para saber qué superficie del parque se puede utilizar a la agricultura, que no se va a ver afectada por los seguidores. Entonces, bueno, que se está ensayando. Vamos a pasar a la definición y contexto europeo. Para hablar de la definición de la agrovoltaica, pues como en España no está regulada y, por lo tanto, tampoco está definida, pues vamos a ver primero cómo trata el tema el contexto europeo, experiencias de Francia, de Italia y de Alemania, y cómo también cómo son las referencias que se hacen al término agrovoltaica en la normativa europea. En el marco europeo tenemos la Estrategia de Energía Solar de la Unión Europea, de 18 de mayo del 22. En ella se sugiere a los países miembros impulsar las formas innovadoras en el despliegue del fotovoltaico.
aquí nos habla que el uso múltiple del espacio puede contribuir a mitigar la escasez de tierra vinculada a la competencia del espacio, incluida la protección del medio ambiente, la agricultura y la seguridad alimentaria. En determinadas condiciones, el uso agrícola de la tierra puede combinarse con la generación solar en las denominadas instalaciones fotovoltaicas. Nos marca una referencia, nos habla de, legisladores de los estados, pensar en la posibilidad de compatibilizar el uso del suelo para luchar con la competencia que hay por el mismo. Alemania, que ya tiene regulación en el DIN-SPIG 91434, establece los primeros estándares de la agrovoltaica. La define, a mí particularmente está la definición de las tres que hay en nuestro entorno europeo, la que más me gusta, como el uso combinado de una misma superficie de terreno para la producción agrícola como uso principal, término importante, y para la producción de electricidad mediante sistema fotovoltaico como uso secundario. La norma diferencia entre dos categorías, elevadas sobre el cultivo, que tienen que estar por encima de 2,10 metros, o a nivel de suelo con el cultivo entre filas. Después, adicionalmente, pues distingue entre plantaciones anuales, plurianuales, pastos, y también establece algunos criterios a regular, como garantizar el uso agrícola como actividad principal y, por lo tanto, determina unas producciones mínimas, una ocupación máxima por parte de la fotovoltaica, garantizar el rendimiento de cultivo agrícola. Aquí es un resumen, ¿no? Al menos tiene que haber dos tercios del rendimiento agrícola debe mantenerse. Habla de la ocupación máxima por parte de la instalación fotovoltaica, los criterios de calidad, distribución de la gestión del agua, maquinaria agrícola. Habla de los usos y los determina. También habla de que tiene que haber un dictamen experto independiente que demuestre que la actividad agrícola es económicamente viable, puesto que se prioriza, no vale tenerla como tapadera. Tenemos también la regulación que hace Italia, donde publicó la guía en materia de implementación agrovoltaica y se establecen características y criterios mínimos que deberían cumplir un proyecto para ser reconocido como tal. Distingue dos tipologías: agrovoltaica, solamente, que son sistemas fotovoltaicos que preservan la continuidad de las actividades de cultivo agrícola y pastoral. Esto yo lo entiendo como un uso compartido del suelo. Y después nos habla de agrovoltaica avanzada, que ya esta tipología debe contener soluciones integradoras e innovadoras, como por ejemplo instalaciones elevadas, donde no se debe comprometer la continuidad de las actividades de cultivo agrícola y donde debe incorporar sistemas de seguimiento para verificar el impacto de la instalación fotovoltaica en los cultivos. Nos habla de una serie de requisitos que debe cumplir una instalación para ser reconocida como agrovoltaica. 5 requisitos. Los dos primeros, el A y el B, que es la superficie de cultivo, pues tiene que haber al menos un 70% de cultivo y no más del 40% de instalación fotovoltaica, y después también de la producción. Es decir, cumpliendo estos dos primeros criterios se considera agrovoltaica pura. Es agrovoltaica avanzada cuando se cumplen los criterios C, D y E. Con los dos primeros criterios, módulos elevados y un sistema de monitorización básico, se pueden optar a ayudas en Italia, ayudas estatales. Cumpliendo los 5 criterios, el tercer, el E, el sistema de monitorización avanzado, en el que además permite verificar la recuperación de la fertilidad del suelo, el microclima y la resiliencia, también se puede optar a ayudas europeas. Por último, tenemos el ejemplo de Francia. Ay, me he saltado esta página, no le he dado al paso. Os estaba hablando de estas tipologías, que no pasé la imagen. En Francia, pues nos habla de la definición: una instalación agrovoltaica es un sistema de energía solar fotovoltaica cuyos módulos se encuentran en la misma superficie con una producción agrícola. Habla de uso compartido del suelo, aportando los servicios de la fotovoltaica sin causar degradación cualitativa y cuantitativa significativa. Es decir, usar el suelo compartido y que no afecte a la agricultura, ¿no? Después se desarrolla algo más con otra ley en el 23, donde ya nos habla de servicios generados para la producción agrícola,
nos habla de la incidencia en el rendimiento agrícola y nos habla también de la incidencia en los rendimientos económicos. Entonces, la agrovoltaica en España, ya hemos dicho que no está regulada, no está, por lo tanto, definida. Entonces, solo tenemos referencias a la misma, unas veces más explícitas y otras veces pues, más implícitas en la normativa. La Ley de Cambio Climático, en el artículo 25, pues nos habla de la necesidad de hacer compatible la conservación del patrimonio natural con el despliegue de las renovables, ¿vale? En el Plan Estratégico de la PAC para España nos habla de reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas al impacto del cambio climático. Estos son referencias no claras ni expresas. Solamente encontramos en la legislación española una referencia expresa en la Ley de Presupuestos Generales de Estado del 23, que actualmente están prorrogados, donde se dice: el Gobierno impulsará la energía agrovoltaica. Asimismo, analizará factores que puedan incidir en su despegue, como el uso del suelo, la compatibilidad con las ayudas de la PAC. Aquí, ya en el 2022, porque eran los presupuestos del 23, ya estaban pensando en sacar ayudas para la agrovoltaica. Estamos en el 24 y todavía no han aparecido. Entonces, yo creo que el Ministerio lo tiene ahí en cartera. Pese a que no hay referencias claras ni en los planes ni en la normativa, pues se han hecho cosas, unas veces más experimentales, otras veces más ya comerciales, pero va habiendo desarrollos, unas veces más grandes, otras veces más pequeños. Aquí algunos ejemplos: en Badajoz, en Sevilla, en Murcia, en Totana, con diferentes tipologías, las mías también, otras de Baigua, con cereales, otras también en Viña, de Iberdrola, en Toledo, en Guadamur, en fin, que hay desarrollos, pero claro, no apoyados con ninguna normativa y tampoco apoyados con ninguna ayuda. Son todo, pues bueno, iniciativas particulares. Si hablamos de los retos y las oportunidades que ofrece la agrovoltaica, podemos hablar de retos normativos y administrativos. Un reto lo encontramos en la compatibilidad de usos del suelo. Al final, el uso o es actualmente o es agrario o es industrial. No tenemos un uso mixto. Esta tipología de esta actividad de la agrovoltaica requeriría, en mi opinión, un uso mixto del suelo. Aquí en España tenemos la potestad de normativa en cuanto al uso del suelo es regional, pues habría que también contar con las comunidades autónomas. La afectación a las ayudas de la PAC, esto yo lo veo también vinculado con lo anterior, es decir, hay ayudas de la PAC que son incompatibles con el cambio de uso del suelo, con lo cual aquí tenemos un cuello de botella grande para desarrollos agrovoltaicos si eso va a suponer que se pierdan las ayudas de la PAC. Eso habría que regularlo. Otro reto es el de la conexión a la red eléctrica. Es decir, yo estas instalaciones solo las concibo conectadas a la red. No creo que vayan a tener futuro si se piensa en ellas solo como instalaciones de autoconsumo. Entonces, hay que solucionar el problema de la conexión a la red, que actualmente está copado. Entonces, si se quiere que se desarrolle la agrovoltaica, habría que darle la posibilidad de conexión a red, pues sacando concursos específicos o potencia específica para esta tipología. Junto con esto, hay que desarrollar ayudas. Ya lo estaban pensando en los presupuestos generales del 23. Sin ayudas, las tecnologías incipientes no se van a desarrollar, no van a madurar. Esto tiene unos sobrecostes importantes, esta tipología de instalaciones, y requiere que se le dé algún tipo de ayuda. Y luego estaría bien que se agilizase la tramitación de esta tipología de proyectos por el hecho de serlo, por el hecho de ser agrovoltaica. Al igual, también estaría bien que se tuviese en cuenta esta tipología en las declaraciones de impacto ambiental, en las DIAs, que no se está teniendo en cuenta. También hay retos técnicos y económicos. Yo veo una falta de un conocimiento compartido y simultáneo. Se me ha olvidado pasar. Veo una falta de conocimiento compartido y simultáneo entre la fotovoltaica y la agricultura.
debe haber ahí un poquito más de comunicación. Como he dicho antes, el elevado coste de las instalaciones fotovoltaicas es otro reto económico. La falta de herramientas en el modelamiento de un sistema agrovoltaico en el que pueda tener entrada los datos agronómicos junto con los datos fotovoltaicos, al igual que ocurre con las herramientas que tenemos para diseñar los sistemas fotovoltaicos puros, en el que metemos los datos propios para la instalación fotovoltaica. Pues aquí nos falta herramientas en el diseño de este tipo de instalaciones compartidas. Y luego, también importante para mí, tener clara la compatibilidad de usos agrícolas con las operaciones de operación y mantenimiento fotovoltaica, porque bueno, van a ser cualificaciones diferentes, son tareas claramente diferentes, las agrícolas de las de mantenimiento fotovoltaico, y hay que gestionar ese conflicto que se pueda suponer, la seguridad de las personas y las operaciones de mantenimiento, más cuando hablamos de instalaciones elevadas, a 4 metros, a 3 metros de altura. Junto a todos estos retos, yo sin duda veo una serie de oportunidades en el desarrollo de la agrovoltaica. Primero, sería una oportunidad clara para contribuir al desarrollo social y económico local, dando lugar a nuevos modelos que generen una alternativa de actividad en las zonas rurales. Es decir, hablamos de una nueva actividad económica que se puede generar. Mayor eficiencia ecológica y económica del uso del terreno, eso está claramente demostrado. Contribuiría a fijar la población rural y crear puestos de trabajo. Nos permitiría una mejor adaptación al cambio climático, a la resiliencia climática, este tipo de instalaciones. Al igual que posibilitaría participación en la generación eléctrica distribuida, que, como siempre hemos dicho, es más eficiente energéticamente y más justa socialmente. También nos ayudaría a cumplir con los objetivos nacionales del PNIEC o los que tengamos respecto de la legislación europea. Otra oportunidad sería el fomento de soluciones innovadoras. Propiciada por este reto, generaría soluciones nuevas e innovadoras en el desarrollo fotovoltaico, ya sea de paneles, semitransparentes, ya sea de estructuras, sistemas de seguimiento y monitorización nuevos y propios. Y también, por supuesto, puesto siempre está priorizada una mejora en la productividad agropecuaria. En conclusión, y ya con esto terminaría, conclusión para mí realmente tengo una principal, y es la necesidad de definir y regular la agrovoltaica, porque sin esto pues no se va a poder desarrollar. Eso es va a ser el detonante. Para esta definición y regulación, pues ahí tenemos los implicados: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el IDAE, y luego pues los agentes, las empresas, las administraciones, los particulares, los ayuntamientos, la gente del lugar, ¿no?, donde esto se va a aplicar. Todos tendrían que convenir en una definición que para mí debería incluir la definición de agrovoltaica, pues unas obligaciones de aprovechamiento simultáneo, agrícola y fotovoltaico, que predomine el agrícola siempre. Debería incluir un porcentaje de ocupación máxima de la fotovoltaica. Debería también incluir una reducción máxima de la superficie agrícola. También debería especificar una monitorización mínima de los sistemas y también debería medir el impacto en la biodiversidad, ¿no? Entonces, esto es de una manera muy rapidísima lo que yo entiendo que puede haber en torno al concepto de agrovoltaica. Ya termino, no sé si me he pasado mucho de mi tiempo, pero hasta aquí he llegado. Muchas gracias.